Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro miércoles de enseñanza. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Contento acá porque hoy tenemos bastante carnita para entregar a nuestros queridos hermanos. Claro que sí, siempre con ese saludo cordial a las iglesias en Honduras, a Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y a nuestros hermanos de Puerto Barrios. El pasado 20 de mayo estuvimos visitándolos con un grupo de hermanos de San Pedro Sula y nos atendieron de maravilla, la pasamos muy bien. Tuvimos visitas en la reunión y de hecho ya hay 2 estudios que se están compartiendo, uno en línea y otro que lo están dando nuestros hermanos allá en Puerto Barrios. Quiero rapidito solo felicitar y decirle a mis hermanos de Puerto Barrios, a Jorge, a Elizabeth Soto, a Jorge Soto padre y a su esposa Francis, a Germán y a Patti Moreno
y a Luis y a Miriam de la Roca. Ellos nos atendieron de maravilla ya y les mandamos un fuerte saludo desde este miércoles de enseñanza. Así que vamos a comenzar orando para que Dios se quede en control de nuestra reunión de miércoles de enseñanza. Acompáñame a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre a través de este medio. Hoy, Señor, traemos un tema interesante para todas las personas que abran su corazón, que pongan mucha atención porque es un programa largo. Sin embargo, Padre, queremos que nos des esas palabras necesarias, sencillas, para que todos podamos entender muy fácilmente lo que tú quieres para tu pueblo. Gracias, Señor, nuevamente por permitirnos compartir con otros hermanos, compartir estudios y compartir de la grandeza de tu poder. Gracias nuevamente, Padre, y es en Jesús que te oramos. Amén. Bien, Bien, Eduardo, creo que podemos hacer tal vez el resumen de la clase anterior para que nos pongamos en contexto con nuestros hermanos en este miércoles de enseñanza. sí, bueno, la clase pasada, hermanos, de hecho me animó mucho lo que compartías, por cierto, con los hermanos de Puerto Barrio, gracias por su amor a Dios. También sabemos su sacrificio, ¿no? De hecho, son los que más distancia recorren para poder asistir a una reunión y congregarse con nosotros. Y es increíble, ya en el pasado también sé que Tegucigalpa lo hizo, y es increíble que haya ese corazón, ¿verdad? Entonces, hoy, como dijo mi papá, es un poco extenso porque vamos a tratar un tema interesante también, pero quiero recordar lo que pasó, dónde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada empezamos a hablar acerca de entender la palabra de Dios y empezamos a hablar de cosas, bueno, ¿necesita ser interpretada la Biblia? Llegamos a la conclusión de que sí, que hay textos que necesariamente yo debo de ir. Hay textos a los cuales puede ser fácil porque la distancia el ancho a cruzar, ¿se recuerdan? Ya vamos a hablar un poquito del recorrido interpretativo. La diferencia cultural entre una parte y la otra puede ser muy grande, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando miramos textos del Antiguo Testamento era un poco a veces difícil algunos, yo les ponía algunos ejemplos ahí. Entonces, ¿debe ser interpretada? Sí. ¿Quién controla el significado? O sea, soy yo, es mis emociones, cómo yo me siento, la forma, el momento en que tomé la escritura, lo que controla el significado. No, llegamos a la conclusión que es el emisor el que controla el significado y en este caso es Dios. Por lo tanto, yo debo de buscar qué es lo que Dios quiere darme a entender en este pasaje. Entonces, yo busco entender lo que Dios quiere comunicar porque ese es el paso correcto en una comunicación, escuchar el emisor, entender el emisor, ¿verdad? Hablamos del Espíritu Santo también en la interpretación, qué papel juega. Bueno, el Espíritu Santo nos ilumina, pero no es que le va a aparecer ahí como, ya apareció la revelación completa, ¿no? Del entendimiento del Apocalipsis, capítulos 20, 21. Entonces, no. El Espíritu Santo, a la par suya, con su estudio devoto, su entrega al estudio de la palabra de Dios, va a trabajar en usted. Yo les ponía el ejemplo de que yo por mucho tiempo invertí el orden, hacía actividades para poder estar bien espiritualmente, pero en realidad yo tenía que ir a la palabra, que la palabra me transforme, y eso trae como consecuencia que yo soy un hombre completamente nuevo y renovado. Y hago las cosas que agradan a Dios porque su palabra es la que me confronta, la que me guía y me corrige. Y por último, pues, hablamos del contexto, hablamos bastante, hermano. Yo estoy haciendo memoria ahorita y estoy viendo mis notas y digo, wow, sí hablamos bastante. Y el papel que el contexto desempeña en esta interpretación bíblica y nos quedamos con el recorrido interpretativo también. De hecho, al final yo terminé presentando unas Biblias que hay que aprovechar también. Ahorita queríamos aprovechar a verlas. Mi papá tiene ahí. Yo les decía, es importante tener una Biblia de estudio. Por ejemplo, mi papá tiene la Biblia MacArthur ahí. Esa Biblia MacArthur es muy buena. Normalmente viene en Reina Valera. Ahorita ya salió la nueva Biblia de las Américas MacArthur, que de hecho es una de las que yo quiero conseguir. Ahí está la Biblia de las Américas, también Biblia de estudio de las Américas. Entonces, esta es más, digamos, más neutral, ¿no? Porque MacArthur, pues obviamente son sus comentarios, sus posiciones, pero es muy buena. Yo les decía que lo importante, hablábamos de las introducciones, y miren, le ponen una belleza ahorita, ¿no? Esta me la regalaron hace poco por mis 40 años. De hecho, mis papás también me regalaron, junto con mi hermana, me regalaron la Biblia Textual 4,
que es otra traducción también que no es fácil de conseguir, es cara. Esa no es de estudio, pero es una traducción, digamos, que busca ser más precisa con los avances más nuevos de arqueológicos y todo, increíble. Pero esta, yo les había mencionado, la Biblia de la Reforma. Miren esta, la voy a sacar acá de una vez, ¿ve? Es una belleza, en color azul, que es el favorito de mi hijo. Miren esto, ¿ve? Miren ahí todavía huele también, la he estado leyendo, pero esta está en la Biblia de las Américas. Y miren el grosor esto es una cosa bárbara. Y esta Biblia tiene muchísima información. ¿Qué les decía que era importante? Que tuviera introducciones frondosas que le explicaran a usted para que entienda de qué se trata el libro, que usted va a leer de la Biblia y así nosotros tenemos un buen contexto. Y le mostré esta también, ¿va? La teología, que es otra que yo uso. Esta es como la que yo uso más de combate, ya la tengo marcada por todos lados. Tiene muchas ayudas y muchas cosas importantes. ¿Vos decías algo ahorita, pa? Sí, digamos la de MacArthur tiene unos análisis del libro bastante extenso. Digamos, en Levítico tiene el título, tiene el autor y la fecha, el contexto histórico, te hace temas históricos y teológicos, te hace un desarrollo, retos de la interpretación y hace un bosquejo general del libro. O sea, es bien completo. Sin embargo, la otra, la Biblia de las Américas, ya es más sencillo la introducción de cada libro. Solo se va a lo elemental. La MacArthur como que desarrolla un poquito más para que la gente pueda tener una comprensión más extensa de lo que es el libro y cuál era la verdadera situación de ese tiempo en que fue escrito ese libro. Sí, fíjate que en la teológica, por ejemplo, te ponen el contexto intertestamentario, entonces te explican toda la cultura, todo lo que pasaba en el periodo intertestamentario, es decir, en el tiempo que después de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, ¿no? Porque eso nos prepara a nosotros para entender qué estaba pasando en la sociedad cuando Jesús realmente llegó a la tierra, ¿no? Entonces, igual acá, esta es la reforma, por ejemplo, ahorita aquí tengo. Hoy vamos a ver un episodio, un capítulo, un versículo de Levítico. Entonces aquí tengo Levítico. Esta es la introducción, son como 4 páginas. Muy bueno, o sea, lo he leído y me ha encantado y nos sirve de guía. Y en la teológica me encanta porque esta gente, esta de hecho es la misma Biblia de estudio creo que es la ESV, la gringa, English Standard Version. Entonces aquí igual te dice los autores, está como viene con 2 colores, autor, historia, las fechas, digamos, las diferencias históricas que hay de las fechas. Digamos, por la que una idea, solo es la introducción, varias páginas. Sí. Entonces, se van a encantar, se van a encantar. Sí, claro que sí. Es una inversión cara, pero poquito a poquito usted puede decir, usted va a estar toda la vida en esto, mi querido hermano. Sí, así es. Entonces no se preocupe. Tiene tiempo para leerse todas las versiones. Somos bendecidos, papá. Imagínate que en español, Sí. cuántas traducciones han hecho en el español y cada vez mejores. O sea, y vamos a hablar algún día, fíjate, solo de Biblias de estudio y traducciones para que entendamos las diferencias de traducción. Me encanta la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas Sí. tiene una situación especial. Ellos, como es una traducción literal, lo más literal posible, fíjate que lo que hacen ellos es, cuando agregan una palabra para dar sentido a la oración, porque en el griego, por ejemplo, si es Nuevo Testamento, en el griego es claro, pero en español, si solo haces literal, no tiene tanto sentido o se pierde la idea. Agregan una palabra y la ponen en cursiva. Entonces, cuando ves una letra en cursiva, ya sabes que es una palabra que estaba en el original, pero que es necesario agregarla para que en el español sea clara la idea. Interesante. Ellos te Sí. todo eso, hermano, todo eso está en las introducciones de la Biblia. Sí. A veces no las leemos, pero bueno. Sí. Carlos, gracias, mi querido hermano, un hermano de edad muchísimos años que nos conocemos desde jovencitos, y servimos en el ministerio de jóvenes y de universitario. Entonces, un saludo ahí, lo voy a dejar en el anonimato, mi querido amigo, para que Dios se lleve la gloria nada más. Entonces, Sí. Vamos a ir. Sí. El tema de hoy es el recorrido interpretativo. Correcto. Entonces, voy a poner presentación para que lo vayamos viendo. Y yo creo que se acuerdan. Me avisa si lo miras, ¿lo miras ya? Sí, se mira bien, se mira bien.
Ustedes se acuerdan que, bueno, vos te acordás la anterior también, que bueno, no pudiste estar aquella vez porque Sí, tu cita y se complicó un poco, entonces me tocó, voy a tirármela solo. sí, Bueno, sí, hoy estamos acá y estoy más contento, me gusta más estar sí, acompañado. sí, sí, Este era el dibujito, ¿te acordás de este, va? sí, exacto, exacto. Sencillo, ¿va? Voy a poner se mira el láser, sí. Sí, sí se mira. Aquí es el pueblito original, va, es decir, a donde Sí, llegó el mensaje. sí. El río a cruzar que le llamamos, que digamos es La lo que anchura. nos separa de él. Este es el mundo contemporáneo, ya los edificios acá. ¿Va? Este es tomado del libro de hermenéutica, entiendo la palabra de Dios, de Scott Duval y Daniel Hayes, y el puente de principio, es decir, cómo paso de aquí, de este mensaje que llevo acá, acá. Entonces, bueno, el primero, para ir yo, primero que hablábamos que era el primer paso, el recorrido interpretativo, y esto, hermano, es una guía que le va a servir para cada estudio que usted haga. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Bueno, entender el texto en el pueblo de los receptores originales. ¿Qué significaba para esta gente acá, en su cultura, en su forma de entender, y aún en su comprensión de Dios que tenía en ese momento? Porque a veces podemos ser injustos, fíjate, papá, porque Sí, claro. la verdad nosotros que tenemos la Biblia, que la podemos leer, o sea, esta gente no era así como, no tenía las facilidades que están peleando si usar la Biblia de la Reina Valera, si usar la de las Américas, si usar la NBI. No, esa no era una discusión. Apenas tenían la posibilidad de tener o se estaba construyendo, digamos, la revelación divina en ese momento. Entonces, lo primero, entender cómo era, cómo lo entendieron en los receptores originales, los receptores bíblicos. El segundo, ahí abajo. Medir la anchura del río, la diferencia entre los receptores originales y los actuales. O sea, aquí lo que nos quiere decir esto es cuánta diferencia. O sea, aquí nos va a diferenciar, uno, el idioma, las costumbres culturales. ¿Qué otras situaciones podemos ver ahí? El pacto, la El situación pacto que se tenía en ese momento, que era exclusivo para Israel, no para nosotros. También la teocracia era manejado y ahora nosotros somos una democracia, habría que entender eso. La cultura eh, y los pueblos que estaban también apartados de Dios. ¿Verdad? Eso era realmente, medir la anchura es eso, o sea, esas son las diferencias que tenemos para que podamos entender un pasaje que tendríamos que ponernos en el principio para ver cómo lo vamos a trasladar a nuestro tiempo. sí, que al final eso es, al final lo que nosotros queremos es, bueno, ¿cómo lo aplico yo? O sea, ¿cómo lo aplico hoy a la iglesia? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Va? Entonces, Sí, ya dijiste, pues hay una diferencia, ¿va? Hay que sí, ver esa diferencia. Por ejemplo, entre nosotros y el Antiguo Testamento hay una diferencia más grande todavía, ¿no? O sea, pero con el Nuevo Testamento como que se acercan un poquito las diferencias, o sea, sí hay diferencias, pero ya es más claro. Y ustedes lo saben. El tercer paso, bueno. Tercer paso, cruzar el puente de principios, es decir, definir el principio teológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuál es el principio que va a aplicar a todas las generaciones de cristianos? No solamente a todas las generaciones de creyentes, llamémosle, porque los del Antiguo Testamento no eran cristianos porque no había llegado Cristo, ¿no? sí. ¿Cuáles son los principios que aplican el principio? Entonces, tengo que entender, o sea, se dejó una instrucción específica, pero ¿cuál es el principio? ¿Por qué se dejó? ¿Cómo puedo yo entender qué es lo que va a aplicar a mí? Entonces, ese es el trabajo de hacer ese puente para poder entender cuál era la voluntad de Dios que yo debo ser capaz, de hecho, de poder redactar la idea, porque si yo no soy capaz, digamos, de escribirla o de definirla, que realmente no la entiendo. Para que uno entienda algo, tiene que ser capaz de explicarlo, ¿no? Con Sí, algunas palabras sí. de una forma simple. Y por último, Entender el texto en nuestro contexto. O sea, cómo aplicamos la escritura al día de hoy. Entonces, eso no es tan sencillo, pues, porque tenemos que ver, el Antiguo Testamento tenía su propio pacto. Había cosas que nosotros no las tenemos actualmente. O sea, si hay principios como el de no matarás, que es igual en el pasado que en el presente. así es. Y al final, bueno, estos cuatro pasos, digamos,
hay mucho más que hacer, pero esta es como una idea básica que estamos guiando a los hermanos para que entiendan la seriedad de estudiar la Biblia y se animen también. O sea, al final, el producto final es cómo lo aplico, cómo se aplica a nuestras vidas, y eso es lo que decía mi papá ahorita, entender el texto en nuestro contexto. Vamos a estudiar una escritura, vamos a hacer un ejemplo, como yo les prometí en el anterior, y una escritura que puede ser interesante, ¿verdad, pa? Para Sí, bastante, leer ahí, papá. bastante. Dice Levítico 19:28. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. NBI. Bien, ¿cómo la ves, papá? Bueno, primero, ¿se ve claro ese texto, sí o no? Bueno, o sea, no está tan claro. No está tan claro porque hay Bueno, que analizarlo. pero para los israelitas habrá estado claro. No, no, clarísimo, 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 ¿no? porque sí, pero claro, ahora que nosotros estudiamos el contexto que tiene toda la escritura, pero Sí, aquí es una prohibición, aquí nos están diciendo si nosotros lo sacamos de contexto. En sí, este momento dije, no se hagan heridas ni tatuajes, entonces aquí estamos diciendo que son prohibidos los tatuajes. correcto. O sea, Ah, sería, eso, lo primero, vaya, si usted lee y si usted le tira en este texto de inmediato, usted diría, bueno, y usted en este momento es donde empieza, el que tiene un tatuaje ahorita, pues, está ahorita sí, como sí, sí, reflexivo. exacto, Si no lo tiene y estaba pensando en hacérselo, ahorita se puso como, sí, bueno, ahora me sí, interesa más este recorrido interpretativo, ¿verdad? sí, 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 Y digamos, y si lo ha pensado nada más, digamos, si solo lo ha reflexionado el tema, pues aquí parece, aquí lo que podríamos decir, lo primero, si se la leen nada más, usted dice, no, ahí está claro, sí. que no hay que hacer tatuajes, y de repente puede sacar el texto, pero bueno, ¿y qué tal con toda esta gente? Yo he visto muchos cristianos con tatuajes, bueno, especialmente, bueno, cuando vengan nuestros hermanos de Estados Unidos, porque esos vienen Sí, más sí, presos, como es la piel por todos lados, a veces algunos, ¿no? sí, exacto, sí. Entonces, ¿qué pensamos ahí? ¿Están pecando los hermanos? Ahí, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Entonces, hoy vamos a hacer el recorrido interpretativo de este pasaje para que podamos nosotros comprender cómo aplica a nosotros. Entonces, le damos, ¿va? Le damos con todo. Sí, ¿Sí? sí. Estamos animados. Hoy sí se despertaron varios y ese hermano que tiene un tatuaje, digamos, que no está conectado, escríbale. Sí, Conectate, decirle que te sí, interesa. sí, No, sí. es para todos, es para todos. Vamos a ver ahí, vamos a ir viendo. ¿Qué significó? El paso uno. Lo primero que hacemos, ya tenemos el pasaje, ya tenemos el problema, digamos ahí como, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Y qué significó? ¿Qué significó para los receptores bíblicos? Sería la primera pregunta. Primer paso, perdón. Entonces, primero lo que vamos a hacer, hay que leer cuidadosamente el texto y analizarlo. ¿Ok? Entonces, ya vimos el pasaje, parece lo que la primera impresión, o sea, no vaya a buscar las opiniones, no, este no es el momento de buscar, voy a ver qué dice tal maestro, voy a ver qué dice, no. Usted, primero usted, olvídese de los maestros, olvídese de los demás, primero usted, ¿qué va a hacer? Leer el texto cuidadosamente ahí en la comodidad de su hogar. Usted sí puede hacerlo, millones de generaciones no lo pudieron hacer, de personas, perdón, no lo pudieron hacer, como usted en su hogar sí puede hacerlo. Entonces lo lee, después el segundo va. Ver todos los detalles posibles del contexto literario, el uso de las palabras y su contexto. Sí. Entonces, este es lo que se acuerda en el pasado, vimos contexto literario, hablamos de ver alrededor del pasaje, ya lo vamos a desarrollar acá también, Sí, para poder entender de qué está hablando. Si se recuerdan en la clase anterior, yo les explicaba que cuando Dios revela, a través del Espíritu Santo, trabaja a estos autores bíblicos que escriben lo que conocemos hoy como la Biblia, los diferentes libros, pero este autor no está escribiendo a lo loco, no está poniendo esto, lo otro. Este autor lleva una idea, una secuencia de ideas, cierto. tienen un sentido. No, la forma como él se comunica no es tirando frases o cortando, a veces que pasa, a mí me pasa a veces, o a vos también, porque estamos hablando de un tema y cortamos de un solo y Sí, metemos otra conversación ahí. sí, es cierto. Yo el tema que estábamos antes, yo sé que a los chavos ya no les pasa, pero Sí. Pero la idea la trae el texto, entonces por eso el contexto literario es ver todo lo que está diciendo ese pasaje. Y tercer paso sería, bueno, el contexto histórico y cultural del pasaje. Sí, Eran las circunstancias alrededor que motivaron que se escribiera esto.
Y eso es lo que hay que preguntarnos. Entonces, aquí ven aquí 3 pasos. Entonces, le vamos a llamar el paso 1.1, 1.2 y 1.3. ¿Ok? Para no enredarnos. Entonces, lo primero, vamos a ir al primero, leer cuidadosamente el texto y analizarlo. Entonces, aquí pusimos con mi papá las diferentes traducciones. Miren qué bendición. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 traducciones al español de Biblias. Algunas que son las primeras 3 son traducciones formales, de equivalencia formal, es decir, tratan de ser literales palabra por palabra. Las siguientes 3 son más dinámicas, que pretenden como transmitir más la idea, tomándose algunas libertades, digamos, en lo que es palabra por palabra, pero tratando de mantener la idea del texto original. Ambas son necesarias, no es que me voy solamente por uno o por la otra. Entonces arrancamos con la primera, pa, dale Sí, otra. no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni haréis tatuajes. Yo soy el Señor, la Biblia de las Américas. Muy bien. La Biblia textual 4 dice, no haréis sajaduras, igual que las Américas, mira, en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Yo, Yahvé. Ya ve. Yo y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Reina Valera 1960. De ahí, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, la nueva traducción viviente. Y la otra dice, no te hagas heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, NBI. Muy bien. Y la última, no sean heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No sean en ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor, la Dios habla hoy. Entonces, interesante. Miren ahí, cuando ya empezamos a ver varias traducciones, es importante porque los traductores están haciendo un esfuerzo por transmitirnos la idea y ellos ven los matices de las palabras originales. Entonces, mira, solo hay, papá, mira, por ejemplo, en el caso de las sajaduras, ahí vemos Sí, ya que 4 palabras dos, para ahí. Sajaduras, dos. no, pero sajaduras, rasguños, cortes y heridas. 4 Sí, palabras exacto. para utilizar ese Cuatro. término ahí. Sí, correcto. El término original, obviamente. Entonces, miren cómo entonces ya le da más luz, ¿verdad? Sí. Y en el de tatuajes, de hecho, todos sí coinciden en tatuajes, exceptuando la Reina Valera, que habla de imprimiréis, ¿no? Sí. De ahí todas las versiones. Señal alguna, sí. Sí, Sí, es la única. los traductores creyeron que la palabra más correcta en el español eran tatuajes. Ahora, esto es para usted, mi hermano. O sea, ahora, si queremos un estudio más profundo, hay que ir a las palabras en hebreo y poder revisarlas en hebreo, porque este es el Antiguo Testamento, y ver los matices también de la palabra en Sí. hebreo que utilizan el resto. Pero, como queremos hacer algo para que usted sea sencillo, tenemos herramientas y podemos llegar a un buen resultado también a través de traducciones que ya tenemos. Yo por hoy le digo a la gente, pa, y tal vez hacemos una pausita acá, yo le digo a la gente, por ejemplo, que no se case. Yo sé que usted le gusta, es que yo tengo subrayada mi Biblia, yo sé que en la esquina superior derecha, ahí está mi escritura favorita, o yo necesito buscar un texto y yo sé que está en la parte central, en la segunda columna, en la izquierda, subrayado con color verde, que yo lo dejé. Yo sé que usted le tiene cariño a su Biblia y que a veces usted puede encariñarse con una traducción que dice, me conecta más. Abra su mente, lea. Obviamente, nosotros crecimos con Dios habla hoy, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo, la mayoría de las escrituras que tengo en mi memoria son Dios habla hoy, memorizadas. Pero después pasé a NBI, estoy terminando Reina Valera, quiero las Américas. Bueno, ahorita estoy en la textual y Reina Valera, son las dos que estoy estudiando. Estoy estudiando, digamos, el Nuevo Testamento con la textual y el Antiguo Testamento con Reina Valera, terminando de subrayar, porque estoy viendo todas las notas de estudio de esta, ¿no? Entonces, no se case con una versión y aprovechemos esta bendición que tenemos en el español nosotros. Sí, sí, definitivamente. La Reina Valera es un lenguaje más culto y entonces por eso nos cuesta, ¿va? Pero ya cuando le empezamos a estudiar, sí, ahí vamos, despacio, vamos adaptándonos al tipo de lenguaje que tiene. No, y si tiene que usar el diccionario, o sea, ahora en el teléfono usted puede descargarla, Sí, y usted busca la palabra y mire qué bonito que va a aprender palabras nuevas también. sí, Que va a tener también. un
Sí, vocabulario más amplio y su nivel intelectual va a haber mejorado también. Entonces, claro que sí, sí. pila. Entonces ahora, vamos al paso, ya leímos, vimos el texto, ¿va? Paso 1.1 Sí, era lectura cuidadosa, buscamos las versiones, vemos qué onda, y ahora viene esta parte, contexto literario. Ayúdanos ahí, papá, con eso. sí. O sea, ahí hacemos un análisis de a qué testamento pertenece, el libro, pasaje que estamos analizando y los capítulos periféricos que tenemos. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, como hablábamos al inicio, el centro es Levítico 19:28, pero ¿qué pasaba antes de ese capítulo y después de ese capítulo? Eso es lo que estamos hablando del contexto literario. Eh, Dice en Levítico 18, dice, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios, ustedes no harán como hacen la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos, habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Eso está en Levítico 18 del 1 al 4. ¿Qué estaba pasando? Esas prácticas eran, porque estuvieron tanto tiempo los israelitas en Egipto, esas prácticas las realizaban allá y las practicaban en Canaán. Pero Dios aquí se está revelando a través de Moisés para poder decirle a su pueblo que esas prácticas eran inconcebibles, no se podían hacer, no quería que se contaminaran con ese tipo de prácticas. Y después, entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Que tienen que obedecer los mandatos que Dios está mandando a través de Moisés. Sí, entonces ahí, por ejemplo, lo que papá, vos estabas haciendo ahí, viendo los capítulos periféricos, ustedes miran en el 18, o sea, todo está, por eso les digo, qué importante es la idea que trae el autor, que nos lleva en orden, y lo que decía mi papá, en el 18 ustedes ven ahí, está claro, hay una motivación evidente de que evitar, que no hay que hacer como hacían las prácticas que tenían los egipcios, ni las prácticas de Canaán. Entonces, por eso Dios está dando una estipulación de cómo el pueblo se debe de comportar. Y el libro de Levítico completo, porque ya, si papá vio los capítulos periféricos, les leyó el 18 y el 19. El 19, nosotros estamos en 19:28, recuérdense. Sí, 9:1-2 es santidad. Dios es santo. sí, Y ustedes ven todo el libro Levítico, aquí donde viene siendo importante esta Biblia de estudio. Aquí le dan, por ejemplo, le dicen un bosquejo, le ayudan a ubicarse. Los primeros 7 capítulos hay leyes sobre el holocausto. En los capítulos del 8 al 10 está la institución de sacerdocio también, que se da un evento grave también con los hijos de Aarón. En los capítulos del 11 al 16 se trata de las inmundicias o tratamiento, y del 17 al 27 es la práctica de la santidad de Dios, sus sacrificios, la alimentación, la forma como se iban a separar. ¿Ven todo el contexto del libro? Cuando empezamos a ver todo el libro también, estamos viendo el contexto literario ahorita, empezamos a darle sentido, qué es lo que nos está transmitiendo, por qué realmente estaban dando estas estipulaciones específicas. Entonces, y el testamento, obviamente, sabemos que aparte, el Levítico pertenece al Pentateuco, es decir, sí. forma parte de otro grupo de libros, o sea, hay un subsegmento, digamos, de cual forma parte de Deuteronomio, de Números, de Génesis y Éxodo, que es un paquete que lleva una forma de pensar única para Dios, el pueblo de Dios estableciéndose en una tierra que Dios ha prometido darles, y diciéndoles que tienen que apartarse de las prácticas que esta gente hacía porque no están de acuerdo con su santidad. Ven qué interesante, ¿va? Entonces, Sí. estas Biblias de estudio son una maravilla. Y yo les digo, no hay que casarse con una, hay que tener varias, porque son muchos autores, pero normalmente estas Biblias de estudio son muchos académicos renombrados que hacen los comentarios y las investigaciones. Entonces, seguimos. Seguimos, seguimos. Contexto literario. Ahora, bueno, contexto histórico, aquí lo vamos a ir hablando con mi papá. ¿Qué hacemos con el Levítico 19:28, los tatuajes?
No se pongan nerviosos, hermanos. Si alguien tiene algún tatuaje y nos está escuchando, tal vez está sudando en este momento, pensando qué sigue, a qué hora nos van a decir, hay que hacer todo esto, hay que hacer el recorrido interpretativo, cultural. Bueno, pregunta, bueno, para vos, ¿quién escribió el libro, la primera, digamos, y quién lo motivó a hacerlo? Bueno, lo escribió Moisés, ¿Sí? ¿verdad? Y fue dirigido por Dios, pues. Orientado a el libro es lo que vos explicabas, bueno, viene de la descendencia de Leví, o sea, todo lo de Levitas, sacerdocio así y es. todas las cuestiones para la adoración de Dios. Sí, entonces la motivación realmente es preparar al pueblo, preparar al pueblo Preparar al para la pueblo de correcta Dios, sí, adoración. O sea, correcto. y bueno, ¿quiénes fueron? Estas son unas preguntas que usted tiene que hacerse y ir respondiendo, ir buscando la respuesta. ¿Quiénes fueron los destinatarios originales? Bueno, era evidente los israelitas. Su, El pueblo de Israel, su sí. trasfondo y su forma de vida al momento que recibieron esto. Bueno, su trasfondo, ¿de dónde venían? De Egipto, De venían Egipto. de costumbre y eran esclavos, eran personas que eran maltratadas, no eran personas educadas porque recordá que eran esclavos. O Así sea, es. de hecho me hacías el comentario de que tal vez Moisés sería el más educado porque fue educado dentro de una casa egipcia. Sí, sí. ¿Ah? Y bueno, y al momento de que ellos reciben esto, pues ellos ya salieron de Egipto, cuando reciben la ley, Dios les da la ley, obviamente posterior al Sinaí, y andan ahí en el desierto también, tienen un estilo de vida también complicado, de nómadas, en los que se supone que van a entrar. Dios les está diciendo, así tienen que portarse, así tienen que ser mi pueblo, porque van a ir allá a la conquista. Entonces, está en ese momento histórico, digamos, interesante, ¿va? Y bueno, Sí, eran las costumbres y códigos de conductas comunes en la época. Bueno, esta gente no era, esta pregunta es más válida, te hacía el comentario fuera de cámaras, como dicen, sí, de que este es bien válido para el Nuevo Testamento, es bien importante, porque hay muchas prácticas de la cultura grecorromana que uno tiene que hacerse esto, cuáles son los códigos de conducta por los cuales Pablo dice esto también, porque Pablo cuida no confrontar, digamos, tanto la cultura, sino más bien llevar el cristianismo, pero no hacer cosas innecesarias, pues, es decir, o hacer algunos impactos radicales que no sean innecesarios y que más bien sean una traba para el evangelio. Pero aquí, digamos, las costumbres de ellos, pues ellos vivían en esclavitud, o sea, pero sí sabían de Dios, sí tenían alguna noción, digamos, de Dios, aunque no tenían ley, no tenían, digamos, algún, sí. sabemos más, lo primero que sabemos es lo de Moisés, ¿no? Entonces, Sí. ahí nos cuesta encontrar un poco cuáles eran muchas prácticas antes de Moisés, ¿no? Sí, sí vemos un poco, digamos, en el Génesis, por ejemplo, como sí buscaban casarse entre ellos, vemos el ejemplo de Jacob, sí tenían algunas prácticas que nos ayudan a entender que ellos se cuidaban entre ellos mismos, mantenerse como una nación. Y Sí. es importante la multiplicación, ya se había multiplicado también bastante. Sí, sí. Y la otra pregunta, ¿qué acontecimientos históricos relevantes coinciden con el momento en que fue escrito el texto? ¿De cuáles serían esos acontecimientos históricos que están marcados dentro de la Biblia? Fíjate que ahí para mí la recepción de la ley es el primero, ¿va? O sea, Sí, el acontecimiento histórico brutal es recibimos la ley de Dios y recibimos la directriz específica de cómo debemos comportarnos en delante por haber sido un pueblo escogido. Porque es sí, un pacto, ¿no? Entonces vemos que el momento histórico es Dios establece este pacto con este Israel para poder ser instrumento de su voluntad y ser una luz para todas las naciones. sí, claro que sí. Entonces, mira qué importante, entonces, ese momento histórico en el que ellos deben de, primero, recibieron las instrucciones, ponerlas en práctica y ahora ir a hacer la voluntad de Dios, que era la conquista de Canaán, la tierra prometida, Sí, donde evidentemente venía el juicio para algunas naciones, las naciones cananeas, que habían llegado, digamos, a su límite ya de rebelión contra Dios, y pues llega un momento donde llega el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el contexto histórico, cómo vamos bien, ¿verdad? Entonces, con esto va, ya se tiene una idea la gente, ¿va? sí. Ya decimos, bueno, estoy viendo en lo que estaba pasando y con esto ya puedo hacerme una idea de qué sigue. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? Paso 2, que habíamos hablado. Dale, va. Diferencias. Las diferencias que existen, medir la anchura al momento de cruzar. O sea, recuerden, o sea,
los receptores originales contra nosotros que estamos en la actualidad. Entonces, el pacto condicional y exclusivo de Dios e Israel, o sea, nosotros, Dios tenía el pacto con el pueblo escogido que era Israel. Su situación histórica, ellos estaban en la conquista de Canaán, que eran naciones idólatras, y entonces por lo consiguiente habían instrucciones precisas de Dios para su conquista. Y la forma de gobierno era la teocracia, era Dios primero. Sí. Al final Dios ahí no había, no es como votemos a ver qué es lo mejor para... Sí, exacto. Teocracia es una línea directa. Dios Es es el que hace eso. revelación de Dios, ¡pum! Y Sí, interesante porque el pacto con Israel tiene cosas específicas para ellos también con la situación que están viviendo. Porque es lo que hemos hablado siempre, que a veces muchos queremos o quieren. Hay pasajes inspiradores, digamos, del Antiguo Testamento que Dios da a Israel y queremos agarrar lo que me lo está diciendo a mí, dice. sí, Pero sí, queremos los duros, no, no nos gustan mucho. Eso sí, no, hágalo para atrás ese, no, 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 sí, no me gusta mucho. Pero a pesar de que hay diferencias, también hay similitudes. O sea, ahorita correcto. estamos midiendo, bueno, ya vi más o menos el contexto histórico, más o menos me leí todos los capítulos anteriores, leí todo el libro, investigué un poco, vi Biblias de estudio, qué decían las introducciones acerca de la situación histórica. Ya estoy entendiendo un poco cuál era la condición de ellos y nosotros no tenemos una teocracia como ellos, no estoy yendo a conquistar ninguna nación, o sea, aquí, y también el pacto de ellos era diferente al pacto nuestro que tenemos en Cristo, ¿no? Pero sí tenemos cosas en común. Entonces, ¿qué similitudes hay? Bueno, ambos escogidos por Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios. Los cristianos también. Hoy usted, mi hermano que está ahí en su casa, usted ha sido Sí. escogido por Dios. Escogido por Dios, pero no solo eso no crea que es algo que, solo por, venite, como cuando escoge uno la potra, ¿no? No sé, bueno, a mí me pasaba que a mí me escogían de último siempre. Armar la potra, ya saben que eso es mala señal, ¿va? Porque te ponen los dos cuadros aquí y dicen, yo quiero a este. Y cuando uno se va quedando de último, eso es duro, eso es duro. Sí, Pero se sí. supera, se supera. Aún estoy Te de reí. los primeros, apa, no, Sí. Ah, espero que Eduardo, que ahorita le gusta el fútbol, le digo, ojalá que Dios te haya dotado como tu abuelo, porque hay tres dones, no el del fútbol, pero bueno, es una broma para romper el hielo. sí, ¿Sí? Segundo, llamado a hacer luz para todas las naciones. Usted y yo, o sea, somos llamados a ser la luz de este mundo, a iluminar la oscuridad que gobierna y tinieblas en este mundo. Igual Israel tenía ese llamado también. Entonces, no es que no nos parecemos, no, es que no, eso es otro pacto, eso es otra cosa. No, no, hay cosas en común. Y aquí sí. medimos la anchura, pero también vemos que tenemos algunas cosas que nos conectan. Y el tercero, esos solo son algunos de referencia, como para darle el ejemplo. Usted ha sido llamado a vivir una vida santa. Sí, Él tenía, ustedes deben de ser santos, y ustedes ven en el Nuevo Testamento, sean santos porque yo soy santo, sigue siendo el llamado para sí. todos aquellos que creen en Dios y han entregado sus vidas a Él. Y ahora viene la parte interesante. Vimos con esta anchura, vemos unas diferencias que hay. Digamos, ahora en el caso, si voy a poner una pausa acá. ¿Cómo era el tema entonces? Ahora vamos, vemos ahora, ya tenemos un poquito la idea, el tatuaje. ¿Qué representaba el tatuaje en esa época? ¿Qué, cómo era? O sea, realmente se compara cuáles serían las diferencias entre el tatuaje en la época de la conquista de Canaán y el tatuaje hoy para nosotros en este contexto contemporáneo. ¿Qué mirabas vos ayer? Ahí hay una situación. O sea, recordad de que la instrucción que está dando es no se hagan por las señales de los muertos. Básicamente era idolatría. O sea, ellos, las personas de tanto de Egipto como Canaán, lo hacían por motivaciones diferentes, por adorar a dioses como Baal o sea, y ¿cómo te podría decir? También ellos no era nada artístico, sino que era una parte de su adoración a los dioses falsos que ellos tenían. ¿Qué otra cosa podemos decir
No, y fíjate que si vos ves, por ejemplo, y lo vemos, si ustedes seguimos en el Antiguo Testamento, había adivinadoras, había brujería. Sí, Entonces, ellos tenían como las prácticas cananeas que habían, de hecho, llegado ya al punto máximo, digamos, de su rebelión frontal contra Dios, involucraba todo ese mundo místico, ¿no? Los sí, muertos, llamar a los muertos, hacerse señales por los muertos, y tener su adoración, su sentido de pertenencia, sus marcas visibles de que pertenecían. Entonces, Dios mismo les da un mandato fuerte acá a Israel de que no pueden seguir con esas prácticas que tienen los cananeos, que es por la razón por la cual están yéndose sí, a ocupar la tierra correcto. de Dios contra Canaán por esas prácticas idolátricas, ¿no? Entonces, el contexto fuerte acá es su idolatría, ¿no? Y Correcto. hoy, y quisiera compartir ahí también, ¿qué piensan ustedes o qué pensaría la mayoría de esta imagen, por ejemplo? Si lo ven, si lo ves, papá. Sí, sí, está bien. Vemos ahí algunos tatuajes, digamos, veo el primero que es una pesa, ¿no? Ese tipo como que le gusta hacer pesas, ¿no? Sí, Otro es como un arte, un barco, una cosa ahí interesante. El otro es muy común, los futbolistas los ven llenos de tatuajes, realmente, o sea, algunos que ya ni se le ve cuál era el color de piel anterior, pero sí en la pantorrilla, que en el brazo, que en el antebrazo y lo demás. Las mujeres también les gusta hacerse ese arte, digamos, en sus brazos o en su espalda, como se ve una rosa, que se ven, son artísticos realmente, o sea. Entonces, la pregunta acá, en la actualidad, ¿qué similitudes hay entre lo que eran los tatuajes en la época de la conquista, donde se escribe este texto, y lo que tenemos hoy? O sea, realmente son símbolos de idolatría y a deidades falsas. Los tatuajes, pongamos el ejemplo, los que ven acá, podríamos decirlos así. O sea, yo no los vería así. no lo miro así. No, no, Ahora, definitivamente. sí puede Sí, claro. pasar a hacerse tatuajes con unas motivaciones. Y aquí es donde a veces los hermanos a veces quiero saber qué piensas, cuál es tu postura referente, ¿se puede hacer sí o no? Te dicen. Es como, no siempre la respuesta puede ser un sí o un no, porque Cierto. circunstancias específicas pueden variar la respuesta. Puede ser que, aunque no sea una prohibición explícita, pero puede ser que hay otros criterios y principios que nos deban impedir tomar una acción como esta de marcar el cuerpo, por ejemplo. Ahora bien, en este contexto, no se vería raro. O sea, uno ve unas personas, por ejemplo, que vemos a una persona que tiene un tatuaje así artístico, no es que te despierta miedo, ¿no? En un tiempo sí, había unos tatuajes no artísticos que uno ya sabía que eran de Sí, pertenecer a grupos así antisociales, digamos, cierto. entonces uno ya sentía, hijo de pucha, qué miedo, ¿no? Pero en este No, y caso, por mucho tiempo, recuerda de que eso cambió a raíz de que como el gobierno empezó a agarrar a todos los tatuados, se dejaron de tatuar sí, las cosas que se ponían y entonces ya no los podías identificar por los tatuajes. Se identificaba como delincuente, ¿me entendés? O sea, en sí. un tiempo, estoy hablando de Honduras. Bueno, Ah, y te acordás, para que a veces aún, o sea, te pedían no tener tatuajes. En una entrevista de trabajo, si ibas con sí, un tatuaje, obviamente estabas frito, ya era sí, casi eliminado, porque había un temor, había un prejuicio. En sí, mi opinión, creo que ese prejuicio se ha prácticamente, creo que la globalización misma, sí, poder tener contacto con muchos países ahora, con tanta facilidad, ya es más o menos, ya veo más chavitos ahí como mucho arte, ¿no? Muchas tiendas ahí artísticas con cosas y es muy diferente. Ahora bien, bueno, si uno ve ahí no dice nada, pero ¿qué tal los cristianos? Esta es la otra pregunta. ¿Cristianos con tatuajes? Con la Biblia y con tatuajes, ¿será que realmente, bueno, pensamos en la sociedad primero nuestra, ¿va? Que antes había un prejuicio, pero ¿será que todavía los cristianos tenemos un prejuicio con relación a las marcas de tatuajes en la piel? ¿Vos qué pensás acá en Honduras? ¿Será, papá? ¿Cómo lo ves? sí, todavía se da ese tipo, o sea, lo que pasa que nosotros, o sea, como venimos de ese contexto de que los tatuajes eran, ¿cómo te podría decir? Eran símbolo de delincuencia, no artístico, ¿va? Además
no eran tan artísticos Claro. los tatuajes que se Era ponían bien, ellos, ¿va? sí, Ahora vos ves rosas, ves caras de personas, o sea, son diferentes motivaciones. Aquellos eran números, algunos se tatuaban hasta, ¿te acuerdas que tenía 3 lápices ajá, porque había matado 3, ¿va? O sea, sí, daba temor, ¿va? Habían sí, personas que daban miedo, sí. pero con el cristianismo no sé cómo viene la historia de los tatuajes en sí. Bueno, primero, también el evangelio se les predicó a estas personas y muchas de estas personas tatuadas se convirtieron al evangelio. Entonces, Correcto, ahí empezó la iglesia como también a tener gente con tatuajes, ¿no? sí, Eh, pero era al principio, pues, es complicado, ¿va? Porque había ese prejuicio que vos decís cultural hablemos de Honduras, o sea, porque sí. también tenemos que ver, ya les digo, y lo vamos a ver al final en algunas prácticas, también depende del lugar. Pero bueno, aquí también hay un predicador ahí con tatuajes, ¿cómo lo mirarían y todo? Bueno, vamos a ver cuál es la motivación. Ya entendimos las diferencias ahorita, vemos las diferencias de una parte y otra, y ahora vamos a ver el principio que quiero mostrarles, el principio teológico de ese texto ahora. Vimos, ya analizamos, tenemos contexto, tenemos más información. Voy al principio, voy a ir leerlo completo. El principio teológico debe estar reflejado en el texto. Es decir, no puedo yo decir que un principio teológico es algo que no está claro en el texto. Sí debe estar ahí. Debe ser intemporal, no vinculado a una situación específica. Es decir, debe de aplicar a todos los creyentes de todos los tiempos. No está sujeto al tiempo, un principio teológico. No está vinculado a una situación específica. Es decir, aquí, ya tengo la muletilla, es decir, ya me estoy notando, ¿eh? Aquí, digamos, el pueblo de Israel tenía una situación específica de no mezclarse con las prácticas que tenían los pueblos a los cuales iban a conquistar. ¿Okay? Hay una situación específica en el tema de las Sí, culturas y los tatuajes. No está supeditado a consideraciones culturales. Debe ser aplicable siempre. Es como cuando decimos lo que vos hablabas, no matarás ayer, sigue siendo hoy, no matarás. Todos estaríamos de acuerdo con eso, porque trasciende, es un principio teológico que sabemos que a Dios le agrada. Pero aquí lleva un poco más de trabajo, debemos de analizar eso. Debe armonizar con toda la escritura. Es decir, aunque tengamos el texto, que parezca claro ahí, debe ser coherente con la escritura, porque hay un solo autor de la Biblia, es Dios. Por lo tanto, Él no va a decir una cosa de un lado o de otro. Él no es como usted y como yo, que a veces nos enredamos y nos podemos confundir. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, por lo tanto va a haber armonía. Y debe ser pertinente para los receptores originales y los contemporáneos. ¿Cuál es el principio que mi papá y yo extrajimos de este texto? Bueno, papá se lo va a leer ahorita. el pueblo de Dios debe dar muestras visibles a todas las naciones de ser un pueblo santo, apartado para Dios. Por lo tanto, debe evitar cualquier práctica cultural que promueva una adoración a algo distinto del único Dios verdadero. Okay. ¿Ven? ¿Lo ven claro? ¿Ven que el principio teológico está claro? ¿Ok? Este aplica para todas las generaciones, absolutamente. El pueblo de Dios muestra que es un pueblo santo. Eso sí debemos hacerlo. Apartados para Dios. Hay que evitar cualquier cosa que promueva una adoración a algo distinto a Dios. O sea, ahí teníamos esas marcas ajaduras, esas marcas de tatuajes que usaban los cananeos, que hacían una adoración a algo distinto del único Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Entonces, ese llamado aplicó, ¿es pertinente para ellos? Absolutamente. ¿Es pertinente para nosotros? Absolutamente. Y esto lo podemos reforzar, por ejemplo, con Primera de Pedro 2:9, una escritura increíble que la compartimos muchas veces, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nueva Biblia de las Américas, sí, Nueva Biblia de las Américas, y ustedes pueden ver ahí, nosotros, al igual que Israel, somos escogidos y tenemos este llamado. Este llamado, por lo tanto, este principio que obtenemos de Levítico 19:28 es pertinente para todas las generaciones de creyentes. ¿Cómo lo ves, papá? Sí, no, excelente. O sea, nosotros, o sea, tenemos que ser santos. La realidad es esa. O sea, aplicó en el pasado y aplica todavía. Santos,
porque Dios es santo. Así es. Y digamos ahora el paso 3, ya encontramos el principio teológico, Biológico. ¿sí? Ahora, con ese principio puede tener múltiples aplicaciones, ¿ok? Con ese principio usted puede darse la idea de qué aplica y qué no aplica para usted. Entonces, ahí es donde tiene que tomar, no es solamente decirle sí o no, 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 hay que estudiar el texto. Y paso 4, entendiendo el texto en nuestro contexto. Adelante, Juan. Al igual que el pueblo de Israel, los cristianos fueron llamados a vivir una vida santa, apartada para Dios. Eso implica que en su devoción genuina a Dios, de forma libre y voluntaria, se abstendrán de hacer cosas que le impidan cumplir ese llamado. Ahí yo lo último, no sé si alguien tendrá dudas, es decir, a veces para poder agradar a Dios también hay que abstenernos de cosas y lo hacemos de forma libre y voluntaria. No espere que alguien le prohíba o alguien le diga lo que usted debe hacer. Debemos de empezar a crecer y madurar en discernimiento y nosotros saber que algunas cosas no las vamos a hacer por propia voluntad porque queremos honrar a nuestro Dios, ¿ok? Sí. El número 2, estamos tratando de ver las aplicaciones de ese principio teológico. Es necesario examinar cuidadosamente las prácticas culturales de mi país, ciudad, y pedir a Dios el discernimiento para saber diferenciar cuáles de esas prácticas nos apartan de una adoración exclusiva. Entonces, viendo el principio, escuchen bien esto, o sea, tengo que ver mi país, porque esto no podemos aplicarlo solamente, digamos, o decir, esto es parejo, porque en otro país, vos me vas a dar un ejemplo de Japón, por ejemplo, Sí. en algunos lados el tatuaje puede ser algo mal visto, como perteneciente a grupos antisociales también, y digamos, entonces, cada lugar debe, no es una regla general que nos encanta a nosotros tener reglas generales, ¿va? No se hace, punto. Si nos gusta, nos encanta el legalismo algunos, la verdad. Sí. Aquí no, hay que discernir según la condición donde yo estoy, si aplica o no aplica alguna práctica cultural a la que debo abstenerme. Y bueno, con respecto a los tatuajes, que es el tema ya que dicen, bueno, pero sí, Eduardo, decinos de los tatuajes, díganos algo. ¿Me tatúo o no me tatúo? Me quiero tatuar la imagen de algo. ¿Ok? Vamos con cuidado, dale, papá. El pecado en el Antiguo Testamento con relación a los tatuajes no fue el arte en sí, sino la inclinación y manifestación de idolatría que representaba para los pueblos de Canaán. Comentario. No era el arte, o sea, era lo que representaba hacerse los tatuajes y las sajaduras, eran en símbolo de adoración a dioses falsos. Sí, entonces vean qué importante es la motivación y que juega un papel importante acá. Entonces, actualmente, la mayoría de los casos, porque puede haber otros que no, el tatuaje es un elemento artístico y no está relacionado con la idolatría y por tanto se puede argumentar en este contexto exclusivamente artístico que tener un tatuaje no es un pecado, ¿ok? Así que, bueno, si ya lo tiene, se lo hizo y no le preguntó a nadie también y tampoco leyó la Biblia, lo cual estuvo incorrecto, pero le puedo decir que no es un pecado en este contexto exclusivamente artístico. Ahora bien, por eso es que es importante cuidar esa motivación, ¿ok? Entonces, el siguiente. Perdón, cada iglesia en su región debe analizar las características de su cultura para discernir cómo la sociedad interpreta este tipo de marcas en el cuerpo y crear conciencia a sus miembros al respecto a su llamado a ser un pueblo apartado para Dios. Así es. ¿Qué significa esto? Que cada quien va a hacer el análisis de cómo se ven los tatuajes dentro de su región, podríamos hablarlo. Así es. Sí, y lo que hablamos, mire, no es que, por ejemplo, va a tomar esta clase y la va a llevar a, qué sé yo, a algún país de Europa del Este ahí que no sabemos ni el nombre y va a decir que como leímos la Biblia, hicimos el recorrido interpretativo, entonces te puedes tatuar. No necesariamente. Cada iglesia debe de discernir. Y esto es importante, esa palabra recuérdenla. Discernir para ver cómo la sociedad misma de su región interpreta estas marcas y no debemos de ser nunca una piedra de tropiezo para el avance del evangelio, ¿ok? Y bueno,
¿Qué le digo yo a alguien, a un cristiano que desea tatuarse? Aquí está la pregunta. Si se me acerca, ya sí le ahorré ya que me escriban para preguntarme si quieren tatuarse. El primero, Dios no es agradado porque una persona se haga un tatuaje de contexto religioso. Si fuera así, lo hubiese manifestado en la escritura. Es decir, algunos dicen, yo me pongo, porque los que son religiosos, ¿no? Ponen cruces, mire, puede ponerse todo el Salmo 119 en la espalda, si quiere, en letra pequeña, para que le quepa. Pero no es algo que Dios ha pedido. Es como cuando usted quiere hacer algo, imaginemos que usted tiene a alguien a quien ama, ¿no? Y le pide, y esa persona está diciéndole lo que quiere, se lo dice claramente, pero usted no le da lo que quiere, usted le da lo que a usted le da la gana. Entonces es así, Dios ya le dijo lo que ha demandado de usted, y Él no ha demandado, o sea, si usted llega con unas cruces por todos lados, Cristo te amo, mi vida, el Salmo 119 completo, el otro acá, la Escritura, Dios no le ha demandado eso. Entonces, no piense que eso, al final tal vez usted está escudándose porque quiere el arte, pero quiere justificar en su conciencia. Mucho cuidado. La segunda, ¿no? Nunca debe ser una decisión impulsiva, debe ser algo bien meditado, con claridad en sus motivaciones y estar convencido de que si la realidad no habrá un efecto negativo en su testimonio como cristiano. Es el testimonio, si va a afectar a otras personas, creo que tenemos que pensarlo, porque hay que ayudar a otras personas, no podemos ser piedra de tropiezo nosotros para otras personas. Así es. Es importante, hermano. Esto es de mucha reflexión y es una decisión personal. No es una decisión que usted venga y aquí veo en el siguiente, se lo voy a leer, por ejemplo. Aunque los líderes principales de la iglesia, maestros de la Biblia o gente respetable consideren que no hay argumento cultural local por el que sea necesario evitar el uso de tatuajes, tampoco se recomienda, incentiva o promueve a que los miembros lo hagan. Algunos lugares han utilizado esto como, bueno, si se ponían más tatuajes para poder captar, digamos, otro mercado juvenil y traer personas que se sintieran conectados. Yo le aseguro que Dios no lo dijo así, no lo pidió de esa manera. Entonces, aunque alguien le diga, o digamos, alguien pudiera decir, si usted va, porque aquí, miren, y te voy a decir lo que pasa, para que la gente, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Me incluyo que a veces puedo caer en ese error. Nos gusta que alguien más justifique nuestra decisión. Sí, por ejemplo, supongamos que yo me quiero hacer un tatuaje acá, poner para Cristo, te amo, Cristo, soy o esclavo de Cristo, me voy a poner acá, digamos, acá, quiero andarlo. Y voy a donde Héctor Cruz, ¿ok? Y le digo como líder de la iglesia, Héctor, ¿qué piensa? No, no hay problema, maestro, dicen que no hay problema. Ah, ok. Ah, bueno, está bien, ¿no? Si Héctor lo dijo, mañana mismo me voy a hacer el tatuaje. Realmente no debe ser así. Aunque un maestro de la iglesia diga, lo que usted debe analizar son los argumentos que le presenta esta persona para ver si usted se convence a sí mismo de que así es, ¿ok? De que lo debe hacer. No el hecho de que en Estados Unidos alguien pueda decir que, porque es un poco diferente el contexto en Estados Unidos, usted debe hacérselo. Entonces, aquí nuestra opinión, con mi papá que la compartimos, es que hay un contexto artístico fuerte, ya aquí en nuestro país, por lo menos, en el cual no creemos que sea un problema, digamos, el tema del tatuaje. Sin embargo, nunca le diríamos a alguien, vaya a tatuarse, vaya, póngase Cristo te amo, vaya a hacer esto. No, es una decisión personal. Como líderes y hombres de Dios, no le pediríamos a nadie que se haga una marca en su cuerpo o promoveríamos esta práctica, pero lo dejaríamos a un criterio personal de cada individuo, ¿ok? Y aquí viene otro importante también, porque bueno, cuando dicen, es que pucha, me dijiste que sí, y al mismo tiempo que no. O sea, me dijiste que sí, pero con culpa. Entonces me dejaste reventar. Si yo no sé si hacérmelo o no hacérmelo. Bueno, aquí viene otra también, la siguiente. Ninguna persona, sea o no miembro de la iglesia, debe ser discriminado por el uso visible de tatuajes en su cuerpo. O sea, si ya los tienes, hermano, o sea, nosotros no podemos discriminar a las personas porque ya dijimos que no es pecado. Ahora, si viene y te haces una figura satánica, ahí sí ya creería yo que sí podría
afectar ya pero ahí como volvemos al tatuaje artístico. Hay algunos que se hacen una sirena, otros un dragón. No sé, pues, o sea, esas cuestiones son de gusto. ¿Ah? Sí, mire, es un tema también que yo les digo, sean prudentes, prudentes. Y si usted está analizando una situación de estas, no es pecado, no vamos a discriminarle tampoco. Obviamente, con mi papá, si es algo ya que sobrepasa ciertos límites, donde puede llegar a caer en el matiz exacto que tenía el pueblo de Canaán, obviamente es inaceptable, pero es un tema delicado, ¿ok? Entonces, yo diría la última, se recomienda crear conciencia y discernimiento a los miembros de la iglesia para que sean capaces de examinar y convencerse ellos mismos de las motivaciones de su fuerte interés de una marca permanente en el cuerpo a luz de otros principios bíblicos. No lo motivamos, pero tampoco pretendemos tratar mal a nadie. O sea, si alguien se hace un tatuaje, no vemos en un contexto artístico, no vemos un fundamento, un argumento sólido bíblico con el cual podría decirle estás pecando contra Dios o estás arriesgando toda tu espiritualidad y qué sé yo. No, no lo hay. Entonces, yo diría para acá, estos son unas guías. Este es un recorrido largo, ya no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que llevamos la hora, por lo menos. Sí, ya llevamos la hora, sí. Y yo creo que solo, si querés, termino con una reflexión final. Sí. En este tema se puede hablar más a profundidad, pero les dejaría con estas dos escrituras. Bueno, son un mismo pasaje. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Y por último, entonces, ya sea que coman, beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ese es un principio final. Diría, a veces sí, a veces el mundo está bien ensimismado, es decir, no quiero que nada me limite, porque estás pensando mucho en el egocentrismo, ¿no? Pensando como yo merezco, yo debo tener, yo no puedo estar preocupado por lo que piensen los demás. Yo le diría, los cristianos sí nos preocupamos por lo que piensan los demás, sí nos preocupamos por el prójimo, sí nos preocupamos por la conciencia del prójimo. Entonces, no se sienta mal por hacer cosas por honrar a Dios. Al contrario, siéntase feliz de honrar a Dios, aun cuando se abstiene de cosas. Como dice ahí, no sea motivo de tropiezo ni a judío en el 32, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, no queremos ser pie de tropiezo para nadie. Entonces siempre agrademos a Dios y todo hagámoslo para la gloria de Dios. Creo que con esto cerramos. Esperamos que haya sido de provecho este recorrido. Vamos a ver qué otros temas también manejamos con un recorrido interpretativo, pero ven lo largo que es. Y eso está súper resumido, súper comprimido. Papá, reflexión final y nos vamos. Buenas noches, hermanos. Los esperamos para nuestro próximo miércoles de enseñanza. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias por tu atención y pues que sea de mucho provecho, ¿no? Dicha